Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. El día de hoy tenemos dos acontecimientos que son algo misteriosos. El primero de ellos es la libertad de Julian Assange. Como se recuerda, Assange, ciudadano australiano, fue el que hackeó y dio a conocer información altamente clasificada en los archivos militares de los Estados Unidos en el año 2010, no solamente de los archivos militares, sino del Departamento de Estado y una serie de dependencias públicas. Levantó muchas pasiones en su época e incluso algunos sectores de la política norteamericana pidieron la pena de muerte para él. Se asiló en la Embajada del Ecuador, donde pasó varios años, hasta que en los últimos 5 años estuvo en una prisión británica, pues la Embajada del Ecuador decidió terminar con su asilo. Pues finalmente ha hecho un trato con el gobierno norteamericano y ha logrado su libertad declarándose culpable de uno de los 18 cargos contra él. Esto, naturalmente, resulta misterioso en la medida en que no haya un intento intenso por parte del gobierno norteamericano de perseguirlo ni de condenarlo, sino más bien de dejarlo en libertad. El segundo caso curioso es el del 26 de junio y es el intento de golpe de Estado en La Paz, la capital de Bolivia, donde un general, Juan José Zúñiga, intentó dar un golpe de Estado con una serie de blindados contra el Palacio de Gobierno y el presidente Luis Arce en la Plaza Murillo. Naturalmente lograron derribar una de las puertas del palacio, ingresó el general Zúñiga con sus soldados y fue increpado por el presidente de Bolivia y el golpe se evaporó. Naturalmente, más que un golpe, parece una sonada, y esto es enormemente curioso en un país que, además de tener una tradición de golpes de Estado, pues evidentemente no es un país manso y quien da un golpe de Estado lo da para quedarse en el poder. Con estas dos noticias volvemos en un instante. Como decíamos, Julian Assange, el australiano que fundó Wikileaks en el año 2006 y que dio a conocer en el año 2010 una serie de correos electrónicos, filmaciones, etcétera, hackeados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue finalmente liberado, pero declarándose culpable de uno de los 18 cargos de espionaje por los cuales se le acusaba. Cuando soltó esta información en el año 2010, causó un enorme revuelo y tuvo que asilarse en la Embajada del Ecuador, pues tanto en un caso en Suecia, en el cual se le acusaba sorpresivamente de violación, como en los Estados Unidos de América, donde se les acusaba de espionaje, se pedía su extradición. En los Estados Unidos incluso habían sectores que pedían la pena de muerte para Julian Assange. El hecho es que Assange se asiló varios años en la Embajada del Ecuador hasta que finalmente el Ecuador dio fin a este asilo y los últimos 5 años los ha pasado en una prisión británica en Londres. Y es ahí donde ha negociado con el gobierno de los Estados Unidos
su proceso. Su abogado dice que es una larga negociación de una década. El hecho es que fruto de esa negociación hay varios puntos que son peculiares. El primero es que de 18 cargos de espionaje, él se declara culpable solo de uno y se declara inocente de los otros 17. Es evidente que ese cargo es el cargo de haber obtenido esta información. El segundo hecho peculiar es que en lugar de ir a los Estados Unidos de América, el periodista es enviado de Londres a las Islas Marianas del Norte, donde un juez federal, en el Pacífico Sur, donde una jueza federal es la que hizo el proceso y al declararse él culpable, dio por satisfecha su sentencia con los 5 años pasados en la cárcel inglesa. Él escogió esta corte en las Islas Marianas del Norte, según se informa, porque no confiaba en ir a los Estados Unidos de América. Temía que si iba a los Estados Unidos de América se complicaría el asunto y no podría salir de allí. En el año 2010, como decíamos, se hicieron públicos estos archivos de Wikileaks y él en el juicio ha dicho que lo soltó porque él se creía protegido por la primera enmienda de la Constitución norteamericana relativa a la libertad de prensa porque él era periodista. En pocas palabras, se declaró inocente porque negó culpabilidad debido a la primera enmienda de la Constitución respecto al haber sido un espía que robaba información y la difundía. El abogado, sin embargo, ha afirmado que va a continuar a la cabeza de la compañía de Wikileaks, de esta empresa que él tiene, donde ha tenido una persona que se ha encargado todos estos años de la jefatura de la empresa y que va a continuar liberando información periodística. Claro, después de esta condena queda por verse en qué términos y en qué medida de mesura se va a liberar esa información. Ponerse de acuerdo sobre un cargo de espionaje sobre las bases militares de los Estados Unidos representa un caso singular. Y es un caso singular puesto que él, en presencia de la jueza en las Marianas del Norte, responde a la acusación y la jueza lo condena únicamente a 5 años, que es el tiempo que pasó en una prisión inglesa. Esto es, los Estados Unidos se dan por satisfechos y dejan caer los otros 17 cargos. En condiciones normales, según los abogados norteamericanos, en condiciones normales, si se hubiera procesado a Assange por los 18 cargos, hubiera recibido 175 años de condena a prisión. Entonces resulta extraño, por decirlo menos, esta suavidad con la cual se le ha tratado. Como decíamos, Assange no quería ir a los Estados Unidos. Las Islas Marianas del Norte están a 6 horas de Australia, 3.200 kilómetros, de tal manera que de Londres fue a la jurisdicción americana más cercana a Australia para que al declararse culpable y al darse por satisfecha su pena, él pudiese ir inmediatamente a su país, a Australia. Todo esto fruto de negociaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Él denunció en los Wikileaks violaciones de los derechos humanos, casos de corrupción, etcétera, en los Estados Unidos y en los conflictos armados que los Estados Unidos conducían en distintas partes del mundo.
Es interesante saber quien participó en estas negociaciones fue el primer ministro australiano Anthony Albanese, quien ha estado pendiente de la suerte de Julian Assange, cosa que refuerza la tesis de que se trata más de un arreglo político que de un simple arreglo judicial. Lo que ha dicho la esposa de Assange es que ahora van a buscar un indulto, porque una cosa es haber sido condenado pero dar por purgada la pena, y otra cosa es ser indultado y ya no ser un condenado. Y entonces ese es el empeño en el cual Assange y sus abogados se encuentran en este momento. Los Wikileaks fueron en su momento un escándalo mayúsculo global. Mostraban violaciones de derechos humanos contra periodistas en Afganistán, torturas en Guantánamo, bombardeos en Irak, a los informantes, por ejemplo, durante la caída de Fujimori en el Perú, los informantes de la embajada norteamericana, una conversación entre el embajador de los Estados Unidos y el rey de Arabia Saudita, en la cual este último le pedía al embajador americano que los Estados Unidos le declaren la guerra a Irán. Todo esto era materia enormemente sensible que exponía la totalidad de la política exterior americana y sus inconductas, y también las conspiraciones que el propio gobierno americano llevaba a cabo a través de apoyo a distintas fuerzas políticas en distintos puntos del mundo o de sus servicios secretos. En el caso más dramático, ya estando Assange asilado, Wikileaks liberó los archivos del Comité Nacional Demócrata durante la elección del 2016, en la cual Donald Trump salió elegido. Los demócratas acusaron a los rusos y dijeron que Trump había recurrido a los rusos para liberar estos archivos. Sin embargo, había sido la empresa Wikileaks. La cantidad de información liberada era masiva, a tal punto que el periodista John Young, que tiene también otro sitio similar a Wikileaks, ha dicho que todo fue una operación de la CIA. Sin embargo, esta afirmación es difícil de demostrar, puesto que perjudica a los Estados Unidos, y uno se pregunta qué interés podría tener la CIA en perjudicar a los Estados Unidos. Por el otro lado, Daniel Estulin, el famoso experto en conspiraciones, ha dicho que era una treta de los Estados Unidos para poder iniciar la censura o la autocensura en el Internet. Tesis más verosímil. Fuese lo que fuese, así son las cosas en este momento, y el arreglo judicial entre Julian Assange y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no deja de ser un caso único en los anales judiciales norteamericanos. En un momento volvemos con el siguiente tema, el golpe de Estado en Bolivia. No cabe duda que el 26 de junio ha sido un día de hechos inusuales. La liberación de Julian Assange es un hecho inusual por la suavidad de la condena, y el golpe de Estado del general Juan José Zúñiga contra el presidente Luis Arce
en Bolivia también resulta un acontecimiento hasta ahora difícil de explicar. Parece que el general Zúñiga llegó a la Plaza Murillo, donde está el Palacio Quemado, el Palacio de Gobierno boliviano, que ahora se llama la Gran Casa del Pueblo, y después de derribar una puerta con sus blindados, ingresó, probablemente acompañado de algunos soldados, al Palacio Quemado, donde confrontó a Luis Arce. Parece que Luis Arce, después de decir algunas procacidades, le dijo: repliegue sus fuerzas, es una orden. A lo cual el general Juan José Zúñiga obedeció. Naturalmente todo esto es un hecho extraño, los carros de asalto en la Plaza Murillo, Zúñiga, que primero alegó que lo que hacía lo hacía por la situación del país y para que las Fuerzas Armadas puedan reestructurar la democracia. Después de hacer estas afirmaciones, cuando logra ingresar al Palacio Quemado, al ser increpado por el presidente Luis Arce, parece que pierde todo el ímpetu que lo había llevado a realizar esto que no puede calificarse de golpe de Estado, sino de asonada, y se repliega. Finalmente, en la noche, es detenido y arrestado. La realidad, el trasfondo detrás de esta situación es la lucha política feroz entre el presidente actual Luis Arce y Evo Morales. Como se recuerda, Evo Morales, que tuvo una larga presidencia de 14 años, tuvo como vicepresidente a Luis Arce. Finalmente, en el año 2019, Evo Morales acusó al propio gobierno de querer frustrar la candidatura a la cual él aspiraba y que finalmente no pudo lograr. Quien lo logró fue Luis Arce, su vicepresidente, que se eligió en el año 2020. Evo Morales, en ese proceso, dijo que habrían enormes convulsiones sociales si era inhabilitado. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones, Arce fue elegido presidente de la República al año siguiente, el 2020. Y ahí el MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno en Bolivia, porque hay que aclarar que ese partido de gobierno no ha cambiado y sigue manteniendo el poder férreamente desde el año 2003, se dividió entre arcistas y evistas, entre los partidarios de Luis Arce y los partidarios de Evo Morales. Para el 27 de junio estaba planeada una huelga general empujada por los evistas. Curiosamente, el 26 de junio se produce la asonada del general Zúñiga, que naturalmente cambia la situación política y deja en nada la huelga general. El problema de fondo es que los evistas controlan el Congreso. El presidente Arce no tiene mayoría en el Congreso y Arce acusa al Congreso y a los evistas de bloquear sus proyectos de ley, de crear una crisis estructural, cosa de la cual acusa directamente a Evo Morales, y de censurarle a sus ministros. En ese contexto, el general Zúñiga, ya arrestado, ha acusado al presidente Luis Arce de montar el autogolpe en el cual él mismo participó, que él condujo sin el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y que el presidente Arce habría montado este golpe para aumentar su popularidad.
Resulta extraño que el general Zúñiga haya decidido sacrificarse e ir a la cárcel por el presidente Arce, cosa que convierte en misteriosa esta afirmación del golpista o el que llevó a cabo esta asonada. La realidad es que Bolivia hoy se encuentra en una gran crisis económica. Hay bloqueos de carreteras, hay una caída significativa de la producción del gas natural, los productos de primera necesidad han subido de precio, las reformas hechas por el presidente Milei en la Argentina han vaciado a Bolivia de dólares, no hay dólares, hay una escasez de dólares y naturalmente con la inflación las cantidades de dinero que la gente tiene, que el ciudadano tiene, van encogiéndose a medida que progresa la crisis económica. También hay un descontento general porque no hay producción suficiente en la economía boliviana. O sea, hay un descontento general y una baja de popularidad de Luis Arce. Según el general Zúñiga, esa sería la motivación de la asonada, pero eso está aún por verse. Con las conclusiones de este tema y la sentencia de Assange, volvemos en unos momentos. Resulta más que evidente que los términos tan suaves de la sentencia a Assange, esto es, tomar los 5 años en la prisión inglesa como la totalidad de su condena por el cargo del cual se ha declarado culpable, es curiosa y por lo tanto responde más a un arreglo político que a un arreglo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La participación del gobierno australiano en estas negociaciones, o por lo menos la tutela que el gobierno australiano ha hecho de Assange durante estas negociaciones, confirmarían esta hipótesis. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería cerrar la página del tema de los Wikileaks, pasarla a la historia, no ocuparse más de ella y darla por capítulo cerrado en materia política para los Estados Unidos, para Inglaterra, para Australia y para el propio Assange. Un baño lustral y un nuevo comienzo. La esposa de Assange ha dicho que van a pedir un indulto. El indulto lo tiene que dar un presidente de los Estados Unidos, sea el presidente Biden o sea su sucesor, que podría ser el mismo o el expresidente Trump en caso de salir elegido. Si se da el indulto, naturalmente será más fácil vislumbrar un acuerdo político detrás de esta solución aparentemente tan simple que se ha llevado a cabo en las Islas Marianas del Norte. En cuanto al golpe de Estado de Bolivia, los propios exilados bolivianos han dicho que se trata de un montaje, en realidad de una asonada. Es difícil saber si esto es así mientras no se sepa cuál va a ser la suerte del general Zúñiga. Si el general Zúñiga es condenado y enviado a una cárcel, naturalmente este golpe de Estado estará entre lo pintoresco y lo inexplicable. Pero si el general Zúñiga se va al exilio o por circunstancias atenuantes es liberado, entonces evidentemente se habrá tratado de un acontecimiento político provocado intencionalmente. Que fue inducido es obvio.
porque el general Zúñiga no ha aparecido en ningún momento con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el centro de la iniciativa parece haber sido tomado exclusivamente por él. Engañado por Arce, solo el futuro lo dirá. Ahora está detenido y solo lo que suceda en los próximos días y semanas permitirá vislumbrar lo que realmente ocurrió en Bolivia.